Estaba de la parte alta junto con Josué. Y al empezar la escalera, miré y le dije, todavía no estaban todos los hermanos, todas las personas que estaban presentes. Pero le dije, hermano, solamente con este grupito que se ve, es para darle gracias, pero muchas gracias al Señor. ¿Y saben por qué lo digo? Miren, tristemente en España y creo que casi en el mundo ha habido una decadencia en medio de las iglesias. Y hoy, al día de hoy, la inmensa mayoría clausuraron las reuniones del domingo por la tarde. Pero que ahora mismo empiezan a haber movimientos de hermanos que han ido de viaje y que van a buscar una congregación donde compartir y recibir con los hermanos, y se van a encontrar con un cartel: cerrada por vacaciones. Esta lectura que se nos ha hecho nos muestra a un grupo de siervos de Dios, de misioneros, que no paraban. Hombre, debo confesar que hacía bastante tiempo que no leía este pasaje de Hechos capítulo 16. Precioso, precioso. Pero confieso que hacía tiempo que no pasaba por ese terreno. Y para mí fue como un redescubrimiento. Y mirándolo y parándome, porque no pasé de largo, y mirándolo y parándome, saltó a mi vista alguna chispa, pero no una, otra y otra y otra. O sea, que de pronto como que se me ilumina el pasaje. Y digo, Dios mío, ¿y esto estaba aquí? Y la verdad que uno como que le da rabia de no poder abarcarlo todo, porque me deleité, lo probé, lo saboreé, lo viví, lo sentí. Es que la palabra de Dios es palabra viva. Y era precisamente lo que llevaban consigo los misioneros. Ahora, no sé si se han dado cuenta, aquellos misioneros, después de recorrer por tierra tremendas distancias y que en su camino había que sortear alguna cadena montañosa y buscar desfiladeros, porque no es como ahora que sacamos el pasaje de avión sin ir al aeropuerto por internet, y el día del embarque estás allí presente y en 2 horas pues ha hecho 2.000 o 3.000 kilómetros. En aquel entonces era tremendamente fatigoso los viajes, y no solamente fatigoso, peligroso. Pero no se arredraban, hicieron el viaje. A ver mi Biblia. Ay, Manolo. Está aquí. Mira, y como hemos leído, dice el verso 6, capítulo 16, dice el verso 6, y atravesando Frigia.
no es atravesando Aruca. Era una región amplia. Frigia y la provincia de Galacia. Otro gran pedazo. Vaya, que estos misioneros podían llevar un par de meses caminando para llegar a su destino. En una ocasión, Marcos, el hombre, se había pensado que ir con los misioneros era como un viaje de turismo, de placer, y en la primera parada cogió carretera y manta y volvió para atrás. Pero miren lo que me llama la atención. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En Asia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y tuvieron que buscar otra orientación. Dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Más carga, más dificultad, más incomprensión, más oscuridad, más... Señor, ¿pero qué es lo que quiere? Pues ya que estamos aquí, ¿por qué no anunciamos la palabra? Aprovechamos, aunque sea de paso. ¿Me dan cuenta? Así que, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Todo eso eran regiones grandísimas, ¿vale? No se hacían en 15 minutos, no había guagua con bono que no te cobran. Y dice que allí en Troas, verso 9, se le mostró a Pablo una visión de noche, no un sueño, una visión. Quiere decir que Pablo no estaba durmiendo, seguramente con mucha posibilidad orando, eso sí. Y se le mostró una visión de noche. ¿Y cuál era la visión? Dice, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estaban en Asia todavía y podríamos decir que de frente había un trecho de mar, pero de frente estaba Macedonia, que eran las estribaciones o los primeros territorios de Europa. Allí, en la noche, Pablo recibe una visión, verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, un varón, por decirlo de otra manera, europeo. Estaba ese varón en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Alguien pedía ayuda, no solamente para sí, sino para con todos los ciudadanos de aquella región. De manera que el macedonio de la visión entendían que los misioneros podían ayudarles. Esta visión, este macedonio,
sabía que los misioneros tenían la clave para ser ayudados. Bueno, esto nos enseña una cosa. Dios tiene planes y Dios además tiene sus tiempos. Y Dios dice, aquí no, aquí tampoco. Y lo dejas ahí. Y ahora aparece este varón, recabando de Pablo, diciendo, pasad hasta nosotros y ayudadnos. Así que el mensaje que tenía este equipo misionero compuesto de Pablo, de Silas, de Timoteo y de Lucas. 4. Tenían algo tremendamente valioso y algo que no quería dejar escapar el macedonio. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Dice, cuando vio la visión, enseguida la diligencia de los siervos de Dios, enseguida, inmediatamente, procuramos partir para Macedonia. Pero claro, no había programación ni de vuelo ni de salida de barco. Había que salir a ver si había alguno que estuviera pronto para zarpar y les pudiera llevar a Macedonia, es decir, a Europa. Vaya. Entonces Pablo, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué idea se podría haber formado en su cabeza el varón macedonio? ¿Y cómo entendía el varón macedonio que aquellos les podrían ayudar? Y ahora resulta de que aquí se nos revela que era lo que poseían los misioneros, los siervos de Dios que habían rendido sus almas al Señor Jesucristo y Cristo les había cambiado la vida. Pues dice que por la visión del varón macedonio, los misioneros que debían de estar, por decirlo de alguna manera, de forma coloquial, estar descolocados, porque van, hacen un viaje tremendo, aquí no, siguen su camino, aquí no, siguen su camino, aquí no, y dice el texto, el verso 10, cuando vio la visión, enseguida, de inmediato, procuramos partir para Macedonia, dando por seguro, totalmente convencido de que Dios nos llamaba o nos enviaba para que les anunciáramos el Evangelio. Oye, es que la palabra Evangelio no pasa, en cierta manera, de ser una mera palabra. Tanta importancia tenía para los misioneros, para el macedonio y para Dios. Tanta importancia tenía aquello. Miren, yo, cuando, como les he dicho antes,
redescubría el capítulo y le veía que se iluminaba por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, pues nada, ya me paré yo allí y traté de meditar. ¿Y saben? De pronto noté que la palabra evangelio, que es la que domina el ambiente del macedonio, de los misioneros y aún del mismo Dios, la palabra evangelio, que yo a veces pues que no veo las cosas, pero aquí la vi. La palabra evangelio me di cuenta que iba precedida por un artículo determinado, el artículo determinado él. Y con ese artículo, en su frase, en ese artículo se sustancia, se especifica, se define y se da a una concreción el nombre evangelio. Así que en este caso el evangelio en gramática es el propósito del artículo definido él, es significar que el evangelio no es cualquier cosa. Miren, esa palabra que estuve investigando, o la frase, el evangelio en el Nuevo Testamento, ocurría más de 65 veces. Y yo no lo había visto antes, o por lo menos no me había interesado en aquello. Miren, no es lo mismo decir, dame un libro, y el otro responde, ¿cuál? Cualquier libro, uno, dame un libro. No es lo mismo decir, dame un libro, ¿por qué no es lo mismo decir, dame un libro, que dame el libro? Así que esa expresión, el libro, en círculos cristianos, el libro equivale a la Biblia. Biblia que tenemos como el libro por antonomasia, no hay más superior. El libro con el artículo, el libro que pone a nuestro alcance la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. La Biblia es el libro del que Dios, o en el que Dios se nos ha manifestado, se nos ha dado a conocer. Es el libro en el que Dios ha plasmado su santa palabra, su santa voluntad, con toda claridad y detalle. Pablo diría en Colosenses 1:5, la palabra verdadera del Evangelio. Así que mire, un macedonio, 4 misioneros y Dios, ocupados en el Evangelio, no un Evangelio, en el Evangelio. Bueno, pues déjenme decir que a lo largo de los siglos los hombres se han encargado de pervertir todas las cosas, incluido el Evangelio. Qué triste. Así que podemos incluso decir que existen evangelios diversos, es decir,
falsos, pervertidos y desnaturalizados, arreglados y amañados, para propósitos bastardos, para propósitos que Dios no aprueba, pero en el que Satanás hace su negocio. Evangelios diversos que nada tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio tiene como centro la palabra o la persona y la obra de Jesucristo, obra redentora de Cristo en la cruz. Ese es el tema principal, central, y también de alrededor de lo que quiere enseñarnos la Biblia. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Vamos a leer 3 versos. Gálatas capítulo 1. Y esto ya era allí en el principio. Tuvieron que batallar mucho para mantenerse fieles a la palabra de Dios. Estuvieron dispuestos a pagar el precio. Miren, Gálatas capítulo 1, verso 6. Pablo escribiéndole a los Gálatas. Él había fundado aquella iglesia, pero los metepatas llegaron a la iglesia y empezaron a inquietar a los hermanos y pervertían el evangelio simple, sencillo, que Dios ha entregado al mundo para que puedan conocer a Jesucristo y por Jesucristo conocerle a Él y poseer la vida eterna. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado, estoy sorprendido. No me lo puedo creer. Todas estas cosas podemos añadir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí no está el evangelio, sino un evangelio que ni tiene calidad, ni tiene peso, ni tiene autoridad. Y los Gálatas, víctimas de los judaizantes, dice allí el texto que acabamos de leer: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un libro cualquiera, un evangelio diferente. Un evangelio diferente es un evangelio totalmente contrario al evangelio. Y eso se predica a los 4 tiempos por todos los medios en nuestros días. Está haciendo verdaderos estragos. Pero el evangelio permanece. El evangelio, no un evangelio. Pues dice el texto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, que no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren, qué triste, y lo han conseguido, pero no han destruido totalmente la palabra. Pero dice:
perturban y quieren pervertir el Evangelio. Y ahora, para que entendamos cuál es el verdadero Evangelio, dice: quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y sigue diciendo: mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles verdaderos que predicaron por primera vez y formaron la iglesia, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ya hemos dicho que no hay otro, pero un evangelio diferente del que os hemos anunciado, caiga sobre ese la maldición divina. Eso es lo que significa sea anatema. Y sigo recordando el interés de los misioneros de Dios y de aquel macedonio. Y yo diría, lo voy a decir a media voz, espero que todos lo recojan. Los misioneros, el macedonio y misionero, macedonio y Dios entendían que el Evangelio era algo verdaderamente grandioso, benefactor, necesario. Y ellos, en este caso, yo no voy a meter a todos, pero a más de 4, demostraron un verdadero, genuino interés por ese evangelio que se predica en el nombre de Jesús. Si ellos tenían preocupación y sentían necesidad, es que el evangelio desde allá, desde la antigüedad hasta nuestros días, es algo verdaderamente eficaz, y que si Dios estaba codo con sus siervos en aquel entonces para que el evangelio llegara a Macedonia, hoy, no lo dude nadie, hoy está aquí con nosotros. Yo me siento un poco torpe, pero yo sé que la obra de Dios por medio del Espíritu Santo es una obra clarividente y es una obra que tiene fuerza y poder. ¿Para qué? Para que, como pedía el varón macedonio, recibir la ayuda necesaria. Y la verdad que no estamos hablando de reparto de comida. Estamos hablando del cielo, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de un Dios santo y justo que creó el mundo, que creó a los hombres, que ama este mundo, que cuida del mundo y que cuida de los hombres. Y que los hombres y las mujeres nos hemos olvidado de Dios. Pero yo, pasando a aquel entonces histórico y viendo cómo se movían los misioneros y cómo Dios por su Espíritu Santo les guiaba, y finalmente llegaron a Macedonia y caminaron un poco y llegaron a la ciudad de Filipo y un poquito más, encontraron a un grupo de mujeres junto a un río. Y había entre todas aquellas mujeres que se suponen piadosas, creyentes de verdad en su fe del judaísmo. Había una en especial, Lidia,
de la ciudad de Tiatira, que comerciaba con la púrpura. Madre mía, eso era un material muy costoso. Esas cosas solamente la podían comprar los reyes y los potentados y los ricachones. Pero esa mujer, Dios por el Espíritu estaba preparando su corazón y oyó el Evangelio que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas llevaban consigo, y se convirtió y los recibió en su casa, y se formó la primera iglesia en Europa, y la iglesia se multiplicó y el Evangelio corrió por todos los países de Europa y más allá. ¡Qué cosa tan importante para nosotros el Evangelio! Que lo tenemos en nuestra Biblia y que lo pronunciamos con mucha facilidad, pero no le encontramos la carga, la importancia, el valor que tiene, la bendición que reporta. No nos damos cuenta. Pero aquellos hombres trabajaban para que el Evangelio fuese predicado y prendiera en el corazón de los oyentes. Para los amantes de la Biblia, no es lo mismo decir, dame un libro. No es lo mismo, dame un libro. Dame el libro, que por supuesto es el libro por antonomasia. Bien, pues el último versículo que leíamos de Hechos 16, allí al final, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Nos dijeron, vamos a descansar. Es que la caminata de tantas semanas o de tantos meses que nos hemos pegado, vamos a descansar. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, diligentemente, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio, que es exactamente lo que estamos haciendo hoy en este lugar, para anunciar el Evangelio. ¿Y qué ofrece el Evangelio, queridos amigos? Miren, aquello que hicieron los misioneros, aquello que hizo Pablo con sus compañeros, no fue un impulso ciego, que muchas veces en la obra de Dios se hacen muchas cosas a ciegas, a tientas, a tontas y a locas. Qué triste. Aquellos hombres obedecían, se dejaban guiar, admitían la pauta que Dios les daba, y una vez clarificadas las ideas, pues como que dijeron, pues ya está, más claro imposible, tenemos que salir corriendo para Macedonia. Así que no fue ese impulso ciego, torpe. Tras la visión del varón macedonio, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas compartieron entre ellos sus puntos de vista para discernir qué era lo que Dios quería decirle
con el cierre de una puerta aquí en Asia, otra más allá y otra y otra. ¿Qué es lo que Dios está organizando? Y ellos lo compartieron, y esta visión del varón macedonio que suplicó ayuda para sí y para con sus compatriotas hizo que los misioneros no se demoraran. Pero es que Dios les preparó el camino, porque encontrar un barco justamente que fuese a salir hoy o luego o mañana por la mañana para ir exactamente donde ellos tenían que ir, eso es grandioso, porque Dios está encima. Repito, estamos hablando de el Evangelio y el valor que Dios da al Evangelio, que los misioneros dan al Evangelio, y que el macedonio, en representación de todo un colectivo inmenso, daba también al Evangelio. Y yo preguntaba, ¿y cuál es el valor y la importancia que nosotros damos al Evangelio? Nosotros pasamos. Aquella gente era gente antigua, aquella gente no habían desarrollado todavía la ciencia ni nada. Qué triste, porque Dios no ha cambiado y porque Dios se ha hecho presente en medio de nosotros para que valoremos el beneficio que Dios nos quiere traer por medio del Evangelio. No se trataba de un viaje recreativo, no era ningún viaje comercial, ni era cultural, ni era diplomático, ni político, ni folclórico, que no. Que era el Evangelio. Todo lo dicho tiene tremenda importancia, pero el Evangelio lo supera. ¿Se dan cuenta? Y a nosotros, creyentes y no creyentes, a todos los presentes, el Evangelio nos hará bien. Pero la ayuda que necesitaba el varón macedonio era luz y conocimiento de cómo la obra de Cristo, que se convierte en buena noticia, les había de afectar a sus corazones y a sus almas. Y Dios prosperó la semilla que los misioneros sembraron allí. Pero la semilla se está sembrando en esta tarde-noche entre nosotros, y Dios también está de nuestra parte, está, por decirlo de alguna manera, lo digo con toda reverencia, a la orden, a la vista y al propósito de que si algún amigo o alguna amiga o algún hermano o hermana tiene problemas espirituales y quiere sentir en su alma y en su ser el beneficio de la palabra de Dios, de la semilla del Evangelio, pues no debiera, como hizo el varón macedonio, o como hicieron los apóstoles, los misioneros, que no desperdiciaron el viaje y atravesaron la mar para encontrarse con aquella mujer, Lidia, de Tiatira. Ella decía a los apóstoles o a los misioneros que le habían cascado allí en Filipo, que lo habían metido en la cárcel, que le habían atado los pies en el cepo,
que finalmente Dios, por medio de un terremoto, abrió todas las cárceles, de todas las puertas, y se soltaron todas las cadenas, y el carcelero que se iba a suicidar, que por la gracia de Dios no se suicidó, preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fue la respuesta esta, así de simple y sencilla. Pero no la simplifiquemos, ¿vale? Es sencilla, es clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y el carcelero creyó y fue bautizado con toda su casa. Y fueron a casa de Lidia. Y le dice: oye, mira, si habéis juzgado que yo sea una mujer fiel al Señor, si me habéis bautizado, aunque nosotros seamos paganos o gentiles y ustedes judíos, no me digan que no van a posar en mi casa. Mire, la historia del Evangelio es maravillosa. Y aquí hay un chispazo, aquí hay un repunte, un reto, para que como Dios dio importancia al Evangelio y los misioneros de la misma manera entregaron sus vidas, su fuerza y su ser para llevar el Evangelio, porque entendían lo que significaba y lo que de valor tenía el Evangelio. Y el macedonio aquí entre nosotros. Dios quiere obrar, solamente que sientas necesidad y que ruegues al Señor diciendo que te arrepientes de tus pecados, que has vivido tu vida olvidado de Dios, que quieres recibir el perdón y quieres entregar tu vida a Cristo. Y veremos cómo obra el Espíritu Santo y cómo la palabra transforma los corazones. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El Señor nos bendiga y nos ayude y podamos digerir esta palabra que Dios nos ha querido traer en esta tarde. Amén. Amén.